Sean bienvenidos una vez más al curso de pensamiento científico para Exani 1. Pasemos a la pregunta número 29, la cual dice: las primeras bacterias evolucionaron según las condiciones extremas que había en el planeta. Estas obtenían nutrientes y energía mediante la absorción de moléculas orgánicas de su ambiente. Por ello, su nutrición era de tipo espacio, pero con el tiempo algunas evolucionaron y desarrollaron compuestos capaces de utilizar la luz y así sintetizar moléculas complejas a partir de simples. De esta forma surgió la nutrición, espacio. Ok, tenemos estas tres opciones. Como podemos observar, este tema involucra los tipos de nutrición que tienen los seres vivos en este planeta. Más en específico, lo aborda desde una perspectiva de evolución. A grandes rasgos, como ya se los había explicado en anteriores videos, en el principio, cuando los primeros organismos empezaron a surgir, existían los organismos procariota. Recordemos, los procariota eran muy parecidos a bacterias. No tenían núcleo definido y su material genético estaba resguardado en el centro de la célula en forma de cápsula. Este tipo de organismos, debido a que apenas estaba formando las primeras formas de vida, la forma en cómo ellos podían subsistir era alimentándose de distintas moléculas que se encontraban en el ambiente. Recordamos que esto llegó al grado en el que algunos organismos, de hecho, se empezaron a alimentar de otros. Fueron las primeras formas de depredación que existió en el planeta. Sin embargo, en cierto momento existieron otro tipo de organismos que, para evitar quizás la depredación y para no depender tanto de su entorno, empezaron a producir su propio alimento aprovechando la luz del sol. Recordemos que esto se llama fotosíntesis y es una reacción endotérmica debido a que utiliza la energía, absorbe la energía del sol. ¿Sí? Tenemos que entender entonces que la forma en cómo los primeros organismos buscaban alimentarse de su entorno se llama heterótrofa. ¿Por qué heterótrofa? Recordemos que hetero significa diferente. Justamente está haciendo referencia a los distintos tipos de compuestos que necesitaban para poder subsistir. Por tanto, desde ya les digo, esto es heterótrofa. Después tenemos la forma en cómo algunos empezaron a sobrevivir fabricando su propio alimento. Son organismos autótrofos, ¿sí? Tenemos dos divisiones. Tenemos la nutrición fotosintética y tenemos la nutrición quimiosintética. Ambos tipos de nutrición forman parte de la nutrición autótrofa porque ambos producen su propio alimento. La única diferencia es que la fotosintética utiliza la energía de la luz, no necesariamente del sol, pero la gran mayoría utilizan la luz del sol para formar glucosa. Hay otro tipo de organismos que utiliza la energía química, como lo puede ser la oxidación de azufre, de hierro o amoníaco. Este tipo de nutrición lo realizan algunos organismos que viven en climas extremos. Algunas bacterias, por ejemplo, en el lecho marino utilizan distintos tipos de reacciones químicas, como lo pueden ser fosas volcánicas, para poder nutrirse, pero sigue siendo un tipo de nutrición autótrofa. Lo menciono porque viene contenido en el examen. Por ejemplo, hace varios años ya, no sé si ustedes sepan, si ustedes conozcan a Chernobyl. En Chernobyl había una planta nuclear en donde se producía, pues bueno, energía en general. Por negligencia humana, esta planta terminó explotando, liberando radiación en el medio ambiente. Y empezaron a surgir ciertos hongos negros que, por medio de la melanina, empezaron a aprovechar esta radiación para poder nutrirse, para poder realizar ciertos procesos metabólicos justamente. Este es un ejemplo de nutrición quimiosintética, no necesariamente está usada por la luz del sol, también puede ser incluso por medio de la radioactividad. La vida se adapta, la vida evoluciona. Entonces, por favor, hagan sus apuntes correspondientes y volvamos
a la pregunta. Antes de eso, les dejo tarea, por favor. Transcriban todos estos ejemplos y determinen qué tipo de nutrición presentan. ¿Sí? Pongan pausa al video, traten de ustedes mismos evaluar. Y aquí estarían las respuestas. De igual forma, también pausen el video, cópienlas, evalúen sus conocimientos y su dominio del tema. Ya saben, si tienen alguna pregunta, me la comentan. Volviendo a la pregunta, entonces, primeramente nos está planteando un escenario en el cual los primeros organismos obtenían su alimento del entorno, dependían del entorno, no lo producían. Por tanto, podemos concluir que era heterótrofa. No es quimiosintética porque no nos está especificando que utilizaban algún tipo de reacción química para obtener energía y más encima la quimiosintética es un tipo de nutrición autótrofa. Los autótrofos no dependen de su entorno, producen su propio alimento. Por tanto, no es quimiosintética. Después tenemos autótrofa, directamente tampoco es, nuevamente porque nos está indicando que consumían lo que estaba en su entorno. No nos está indicando que producían su propio alimento. Después nos dice que surgieron otros organismos que a partir de la luz sintetizaban otras moléculas para su nutrición. Cuando un organismo produce su propio alimento, podemos decir que es autótrofo. Justamente esta es la opción correcta. Aquí también dice autótrofa, pero contiene algo que no es correcto, entonces en general todo esto no es correcto, ¿verdad? Aquí nos dice heterótrofa. Heterótrofa, otra vez recordemos, son organismos que se alimentan del entorno de moléculas que ya han sido elaboradas. Por ejemplo, nosotros somos organismos heterótrofos porque consumimos verduras, consumimos frutas. Son compuestos químicos que ya fueron producidos por otro tipo de procesos. Nosotros no generamos nuestro propio alimento. Tenemos que alimentarnos de nuestro entorno. Entonces, eso no es formación de moléculas a partir de luz, ¿verdad? Esta sería la respuesta correcta. Vamos al simulador. Entonces, quedamos que era esta, ¿verdad? Le damos. Tenemos aquí un pequeño apunte, por favor. Tómense el tiempo de leerlo. Solamente aquí hay una pequeña cosita que no les expliqué, que es el medio reductor. No se preocupen por este tipo de cuestiones, es todavía un poquito avanzada para ustedes. Ustedes quédense en el tipo de clasificaciones que hay para las nutriciones de los organismos. Finalmente, la última pregunta del simulador nos dice, ¿cuál es el enunciado que describe la transformación de la energía en la cadena alimentaria? Vamos a diseccionar bien los temas. Bueno, cadena alimentaria. La cadena alimentaria tiene varios nombres. Puede ser, por ejemplo, la cadena trófica o la pirámide alimenticia. Da igual, es lo mismo. Aquí hay dos cosas muy importantes. Por favor, memoricen el nombre de todos y cada uno de los elementos que las conforman. Y dos, por favor, entiendan y memoricen en qué consiste lo que les voy a decir a continuación. El primer elemento que inicia en el caso de la pirámide alimenticia son los organismos descomponedores. ¿Qué son los organismos descomponedores? Son todos aquellos que se alimentan de la materia muerta. Cuando un animalito fallece, sus restos son descompuestos justamente por hongos, por bacterias, por gusanos, por insectos. Todos estos organismos descomponedores generan desechos. Estos desechos son alimentos, son abono para las plantas. Se llaman productores porque producen su propio alimento, como lo acabamos de ver. Pueden producir frutas, pueden producir verduras. Todas estas plantas es muy importante entender que aprovechan la luz del sol para convertir la luz del sol en su propio alimento. Pero solamente los productores aprovechan la luz del sol, porque después tenemos a los consumidores primarios. Los consumidores primarios se alimentan de los productores, como las vacas, ¿verdad? Los conejitos, las cebras. Se alimentan del pasto, se alimentan de hojas de los árboles. Sin embargo, es muy importante entender que los consumidores primarios
no aprovechan la luz del sol. Los únicos que aprovechan la energía calorífica del sol son los productores para producir su propio alimento. Y ya ese alimento es aprovechado por consumidores primarios. Después tenemos depredadores, que se llaman consumidores secundarios. Los consumidores secundarios se alimentan de los consumidores primarios, aprovechan la energía presente en los consumidores primarios para alimentarse de ellos. Después tenemos otros depredadores que comen depredadores. Justamente, por ejemplo, las águilas consumen serpientes y consumen zorros. Y ya las águilas ya no tienen más depredadores. Las águilas caibas, por ejemplo, algunos los llaman predadores apex. ¿Por qué? Porque son depredadores que no tienen depredadores. Por así decirlo, se alimentan de todos los demás grupos de la pirámide alimenticia, ¿verdad? Recordemos también, existen herbívoros. Los herbívoros se alimentan de productos vegetales, ¿verdad? Los carnívoros simplemente se alimentan de carne, son depredadores, no pueden asimilar, no pueden digerir, por ejemplo, el pasto, no pueden digerir la fruta. Después tenemos los omnívoros, que son seres que se alimentan tanto de carne como de vegetales. Ujú. Esto es un poco independiente a lo que les acabo de explicar. Ustedes céntrense en cómo se llaman las eslabones de cada nivel. Después los depredadores fallecen y al fallecer los descomponedores se alimentan de sus restos. Después los descomponedores generan desechos y nuevamente se vuelve a repetir una y otra vez. Justamente por eso también la podemos encontrar como una cadena, como un ciclo. Es otra representación de lo mismo. Por favor, hagan sus apuntes correspondientes y memorícense, también anotan en su formulario todos y cada uno de los nombres de los eslabones. Aquí tenemos el apunte, por favor, también transcríbanlo y pasemos a la pregunta del simulador. La primera opción nos dice, la energía solar se convierte en química almacenada en los productores, que a su vez son ingeridos por los consumidores. Esta sería la respuesta correcta. ¿Sí? Aquí tenemos justamente el dibujito del sol. Solamente las plantas se pueden aprovechar la energía que les provee la luz o el sol. Después son depredados por los consumidores, como puede ser un ratoncito, muchas cosas, ¿verdad? La segunda opción nos dice, el flujo de energía calorífica inicia con los consumidores primarios para formar compuestos orgánicos con los que se alimentan los carnívoros. Esto es falso. Los productores son los que utilizan la energía calorífica, no los consumidores primarios. Los consumidores primarios son los que se alimentan de los productores. Hay que tener cuidado ahí. La tercera dice, la circulación de la energía solar se convierte en calorífica, lo cual es aprovechada por los consumidores de todos los niveles tróficos. Esto es falso. El águila, por ejemplo, no aprovecha la luz del sol. No por el hecho de que el águila se comió a la serpiente y la serpiente al ratón y el ratón a una plantita, eso no significa que todos estén aprovechando la energía solar. Una vez que la energía solar es absorbida por una planta, hasta ahí puede absorberse, hasta ahí se puede aprovechar esta energía. Entonces, por favor, no hay que confundir los términos y hay que tener esto en cuenta, ¿verdad? Estamos en finalizar. Bueno, chicos, hemos acabado este curso de pensamiento científico. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si conocen a alguien a quien le pueda ser de utilidad este curso, por favor, compártanlo, suscríbanse, denle like, ya saben. Cualquier cosa, estoy al pendiente de ustedes. Posteriormente estaré subiendo ejercicios de matemáticas en la mayor medida en la que se me sea posible. Apoyen al canal, por favor. Por mi parte sería todo, al menos por este curso. Nos vemos hasta la próxima.